Bueno chicos, entonces ahora sí vamos a iniciar con la explicación del tema de hoy. Antes de iniciar, quiero que tengamos en cuenta unos aspectos importantes para el desarrollo de la explicación. Lo primero es que si tenemos algún distractor en estos momentos a nuestro alrededor que nos está impidiendo la concentración y el desarrollo de la clase, por favor lo vamos a retirar del lugar donde estemos. Vamos a tomar nota de la explicación allá en sus cuadernos. Si se les presenta dudas, inquietudes o quieren preguntar algo, por favor me lo hacen saber, pero al finalizar la explicación, ¿listo? Entonces quiero que por favor estemos atentos a la explicación. Bueno, vamos a iniciar y vamos a ver de qué se trata el tema. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es de la materia, pero más que todo vamos a hablar de cómo está constituida la materia. Bueno, entonces, sabemos que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. El agua, el sol, los animales, los objetos, las plantas, las rocas, todo está formado por materia, hasta nuestro propio cuerpo está formado por materia. Pero, ¿cómo está constituida la materia? Pues la materia está formada por partículas pequeñas y estas partículas pequeñas son llamados átomos, que a su vez estos átomos están compuestos por partículas más pequeñas. O sea, por un momento imagínense allá en sus casas la dimensión de esas partículas. O sea, si nos dicen que la materia está formada por pequeñas partículas y esas pequeñas partículas son los átomos, y que también los átomos están compuestos por partículas muchísimo más pequeñas, o sea, no me imagino la dimensión de esas partículas, ¿cierto? Estas partículas tienen un nombre llamado partículas subatómicas. Entre ellas están los protones, los neutrones y los electrones. ¿Listo? Bueno, el átomo es el componente fundamental de toda la materia. O sea que la materia está compuesta fundamentalmente por átomos. O sea que todo lo que existe en el universo físico conocido está hecho de átomos. Está compuesto por átomos. Y acá podemos ver un átomo. Bueno, los protones son partículas con carga eléctrica positiva. Los neutrones son como muy bien lo dice su nombre, son partículas neutras, o sea que no tienen carga eléctrica. Y los electrones son partículas con carga eléctrica negativa y se mueven a gran velocidad alrededor del núcleo. Vamos a devolvernos un momento a esta presentación donde está el átomo. Acá podemos ver un átomo. Entonces, esta parte de acá la componen los protones y los neutrones. Y esta partecita se llama el núcleo. Y acá alrededor, como lo decía anteriormente, son los electrones que van a gran velocidad alrededor del núcleo. ¿Listo? Bueno, los átomos se unen entre sí y forman moléculas. Y estas moléculas pueden estar constituidas por dos o más átomos. Por ejemplo, una pequeña gota de agua está constituida por millones de moléculas de agua, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de los elementos químicos. Entonces, un elemento químico es una sustancia que está formada por átomos de la misma clase. Cada elemento químico tiene un nombre y tiene una representación mediante un símbolo.
Estos elementos químicos los encontramos, si ven acá esta imagen, los encontramos en una tabla que se llama la tabla periódica, que más adelante ustedes van a verla. ¿Listo? Acá, en esta imagen, podemos ver un elemento químico. Nos dice que el elemento químico tiene un nombre, en este caso el hidrógeno, y se representa mediante un símbolo, y este sería el símbolo que es la H mayúscula. ¿Listo? Acá tenemos unos ejemplos y los representamos, o sea, no se los represento por ejemplos. Entonces, acá vemos el hidrógeno, está representado, el nombre es hidrógeno, perdón, y su símbolo es la H, y nos dice que es el Sol, está compuesto por el Sol y las estrellas. Estos son ejemplos. El helio, el símbolo es He, los globos, ¿sí? El cloro, Cl, es el símbolo y lo representan en una piscina. Y así vemos los otros ejemplos. Estos elementos químicos, como les decía anteriormente, y yo sé que más adelante van a ver como tal la tabla periódica, ¿no? Y aquí vemos pues, más ejemplos. Ahora vamos a hablar de los compuestos químicos. Ya hablamos de elementos químicos, ahora vamos a hablar de compuestos químicos. Y los compuestos químicos son sustancias formadas por dos o más átomos de diferentes elementos. Decíamos que los elementos químicos son formados por dos o más átomos, pero del mismo elemento. Y aquí los compuestos están formados por dos o más átomos, pero de diferentes elementos. Y acá nos muestran que el ejemplo, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene dos elementos diferentes, que es y está conformado por carbono y por oxígeno. ¿Listo? Y acá vemos otros ejemplos, como la sal. La sal, este es el compuesto, NaCl. La sal es un compuesto que está formado por un átomo de sodio y uno de cloro. Y el sodio en la tabla periódica se representa como Na y el cloro como Cl. ¿Listo? El amoníaco es un compuesto formado también por un átomo de nitrógeno que se representa con N y 3 de hidrógeno, y acá el hidrógeno se representa con la H mayúscula. ¿Listo? Acá podemos ver otros ejemplos. Podemos ver este compuesto que nos dice que es monóxido de nitrógeno. Está conformado por un átomo de nitrógeno, que es este moradito, y por otro átomo de oxígeno. También vemos el agua. El agua es un compuesto químico que está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
como lo dijimos anteriormente, el dióxido de carbono, el ejemplo anterior, que está formado por un átomo de carbono y dos de oxígeno, y el dióxido de nitrógeno, que está formado por dos átomos de oxígeno y uno de nitrógeno. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de las mezclas. Pues las mezclas en muchas ocasiones son los elementos y compuestos que existen en la naturaleza y se encuentran reunidos formando mezclas, ¿sí? Estas mezclas siempre van a mantener sus propiedades, ¿sí? Por ejemplo, vemos como los jugos de fruta, como las ensaladas de fruta, como la leche, la limonada, la gaseosa, y también el aire, ¿sí? El aire es una mezcla. Listo, chicos. Entonces, ya finalizamos la explicación. Vamos a hacer una retroalimentación acá con una aplicación. Espérame un momento. Y vamos a... Quiero que por favor estén muy participativos. Vamos a ver. Por acá me paso. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a retroalimentar lo de la explicación. Vamos a ver qué tanto aprendimos. ¿Listo? Entonces, acá tenemos, antes de que inicie, acá tenemos la materia. Tenemos átomos, elementos químicos, mezclas, compuestos químicos. Y nos va a arrojar aquí un título y vamos a mirar en qué parte va. ¿Listo? Entonces dice que mantiene sus propiedades. ¿Qué será? ¿Elementos químicos? No, muy bien. Las mezclas son las que siempre mantienen sus propiedades. Muy bien. Neutrón. ¿El neutrón a qué pertenece? Muy bien, el neutrón pertenece a los átomos. El dióxido de carbono, ¿qué será? ¿Un elemento químico? ¿Lo encontramos en la tabla periódica? No, ¿cierto? Es un compuesto, muy bien. Ahora vemos las partículas subatómicas. ¿Se acuerda que eran partículas que nos decía que el átomo está compuesto por unas partículas más pequeñas? Muy bien. Entonces es el átomo, muy bien. La tabla periódica. ¿Se acuerda que les dije que en un tiempo la iban a ver? Muy bien. En los elementos químicos. Los jugos pertenecen a una mezcla, muy bien. H2O, eso es un compuesto químico, muy bien. El hidrógeno, ¿qué será? Muy bien, el hidrógeno es un elemento químico. La sal, NaCl, muy bien, es un compuesto. Los protones o protón, muy bien, el protón es un átomo.